Hola familia, bienvenidos a otro video en donde conocerás el listado de famosos que sirvieron en las Fuerzas Armadas o prestaron servicio militar. Pero antes debes saber que, el servicio militar, coloquialmente conocido como mili en algunos países, es el desarrollo de la actividad militar o Fuerzas Armadas, por una persona, de manera obligatoria en algunos países, y voluntaria en otros. En algunos casos, la actividad es remunerada y en otros casos no. Estos son los países que obliga al ciudadano a prestar servicio militar y ser parte de las Fuerzas Armadas: Argelia, Austria, Bolivia, Brasil, Chipre, Corea del Norte, Corea del Sur, entre otros países. Ahora sí, empecemos. Antes de convertirse en una superestrella, Gal Gadot sirvió 2 años en el servicio de defensa israelí como entrenadora de combate. Morgan se alistó en las Fuerzas Aéreas después del instituto para convertirse en piloto de caza. De 1955 a 1959, sirvió como técnico de radar y ascendió al rango de aviador de primera clase. Betty sirvió como voluntaria durante la Segunda Guerra Mundial y fue voluntaria en los servicios voluntarios femeninos estadounidenses en 1941. El príncipe Harry sirvió en el ejército durante 10 años, ascendiendo al rango de capitán y realizando 2 viajes a Afganistán. Quien era conocido en el ejército como Capitán Gales, contó en sus memorias que mató a más de 20 combatientes talibanes durante su segundo período de servicio en aquel país. Adam se alistó en los Marines poco después de los atentados del 11 de septiembre y ascendió hasta cabo primero. Cumplió 18 años justo 2 meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre y dijo que los ataques le motivaron a servir. Durante una charla TED de 2015, dijo que unirse al cuerpo de Marines fue una de las cosas de las que estaba más orgulloso de haber hecho en su vida. Clint fue reclutado por el ejército en 1950 y una para la Guerra de Corea. Fue destinado a Fort Ord, en California, como socorrista e instructor de natación, lo que le libró de entrar en combate en la Guerra de Corea. Tony sirvió como soldado en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado en 1944 tras cumplir 18 años. Como parte de la 63 División de Infantería, el servicio militar de Tony Bennett comenzaría en 1945 tras las numerosas bajas sufridas en la Batalla de las Ardenas. Participó en otras hazañas militares de la Segunda Guerra Mundial en toda Alemania, entre ellas, la liberación de prisioneros del campo de concentración de Kaufering, que era el mayor subcampo de Dachau. Tom recibió órdenes de reclutamiento durante la Guerra de Vietnam y se alistó en el 160 Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional de California. Sirvió desde 1967 hasta 1973. En pleno apogeo de su fama internacional, el joven se vio obligado a alistarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante 2 años. Elvis sirvió en el ejército de los Estados Unidos de 1958 a 1960. En el momento de su alistamiento, era considerado la persona más conocida en el mundo del espectáculo. No obstante, en 1958 todo se paralizó, de golpe y porrazo. Presley pasó de ser el rey del rock a alistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El país no estaba en guerra, pero el artista respondía a la edad y perfil que obligaban a estar en el ejército durante 2 años en aquella época.
Norris se alistó en las Fuerzas Aéreas cuando tenía 18 años. Fue destinado a Corea del Sur, donde empezó a aprender artes marciales, donde adquirió el apodo Chuk y comenzó su formación en Tangsudo. Su carrera militar terminó en 1962 y pasó a enseñar artes marciales, lo que finalmente le llevaría a convertirse en actor. Bea fue una de las primeras personas en unirse a la Reserva Femenina del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Mientras era marine, asistió a la primera escuela de mujeres reservistas en el Hunter Calls de Nueva York. Desempeñó funciones logísticas como la conducción de camiones militares y de mecanógrafa en las oficinas del ejército. Se licenció con honores en septiembre del año 1945. Jimmy se alistó en el ejército a los 19 años. Sirvió como paracaidista del asiento, división aerotransportada en Kentucky. Se alistó después de que la policía le diera la opción de unirse al ejército o ir a la cárcel tras ser pillado por segunda vez robando coches. Sin embargo, su paso por el ejército fue breve debido a que se declaró homosexual para poder escapar de las filas militares y con ello evitar que lo enviaran a la guerra de Vietnam, por lo que fue dado de baja en 1962. Johnny estuvo en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y parte a Alemania como operador de radio con la misión de interceptar comunicaciones secretas soviética, entre 1950 y 1954. Durante su estancia en el ejército, tuvo que cambiar de nombre, conoció a su mujer, aprendió a tocar la guitarra, formó su primera banda y sirvió a su país. Fue licenciado con honores en julio de 1954. El Drácula más popular de la historia del cine fue voluntario en la guerra que Finlandia libró contra la Unión Soviética, aunque no llegó a combatir. Pasó 5 años en las Fuerzas Aéreas Británicas en plena Segunda Guerra Mundial. También formó parte de los servicios de inteligencia, realizando numerosas misiones como espía. Se retiró del ejército cuando finalizó la guerra, retirándose con diversas condecoraciones por su servicio y con el rango de teniente de vuelo. Aunque fue muy poco tiempo, la leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, fue parte del servicio militar obligatorio de Argentina en 1979, mismo año en que fue campeón con la albiceleste en el Mundial Juvenil de Japón. Robin sirvió como capitán en las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Tras licenciarse en enfermería por la Universidad de Maryland, Kiver se alistó en el ejército como subteniente, y rápidamente ascendió a capitán. Llegamos al final. Si te gustó el video, no olvides